Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a dar comienzo a la clase número 3, ¿vale? De gestión financiera. Vamos a empezar con la unidad 2. La unidad 1 está ya completamente dada, ya hay, la mayoría de los alumnos la tenéis finalizada y hoy, día 24 de marzo, vamos a dar comienzo a la clase 3 de la unidad 2, es decir, vamos a empezar la unidad 2 que la divido en dos bloques. La primera parte que es la clase 3 y la segunda parte que es la clase 4, ¿vale? Y nada, vamos a dar comienzo, voy a compartir, perdonadme hoy la voz, estoy fatal de la garganta y nada, vamos a dar comienzo. Voy a compartir pantalla. Vale, vamos a ver aquí. Os voy a dejar esto, ¿vale? Que es de la unidad 2. Aquí lo tenéis el título. Creo que se está compartiendo. Vale. Pues nada, la unidad 2 se titula Excel aplicado a la gestión financiera. ¿Vale? Esta unidad se divide a su vez en dos bloques. Bueno, son cuatro bloques, pero la clase de hoy son los dos primeros. El primer bloque se titula Dominar funciones avanzadas de Excel orientadas al análisis financiero. ¿Vale? Pues nada, vamos a detallar un poco este primer punto. Siempre lo recuerdo, ¿vale? Yo complemento un poco el tema. Más desarrollado lo tenéis aquí, ¿vale? En el PDF de cada unidad. Ahí tenéis el tema bien desarrollado, que os lo podéis descargar y lo podéis leer perfectamente sin problema, ¿vale? Yo simplemente voy a definir un poco los puntos, luego hago unas pequeñas preguntas desarrolladas que me gustan sobre el tema o sobre temas que creo que pueden ser buenos y luego pasamos a un audio, a un vídeo explicativo y a los tipos T. Siempre mi dinámica de clase es la misma, ¿vale? Pues nada, el primer apartado, dominar funciones avanzadas de Excel orientadas al análisis financiero. Se divide en cuatro puntos. Vamos a ver el primero. El papel del Excel en la gestión financiera de negocios turísticos. Vamos a ver de qué nos habla esto. Excel es una herramienta fundamental en el entorno profesional para establecer modelos financieros, automatizar tareas de la función financiera y realizar informes y gráficos. En el sector turístico permite manejar con solvencia los recursos de información y aplicar a la práctica conocimiento para analizar la dimensión económica del turismo. Su uso es esencial para transformar simples hojas de cálculo en sistemas de decisión automatizados, mejorando la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos económicos. Ese es el primer punto, ¿vale? El papel del Excel. Ahora vamos a ver el segundo punto. Funciones financieras avanzadas. Un momentillo que le dé a esto. Ahí. Funciones financieras avanzadas aplicadas al turismo. Las funcionalidades financieras avanzadas permiten abordar áreas críticas para la empresa turística. Y me la divide en tres puntos. El primero, análisis de préstamo, que es el cálculo de amortizaciones anticipadas, ampliaciones y comparaciones entre métodos como el francés o alemán. Análisis de inversiones, evaluación
mediante flujo de caja desconectado para obtener el VAN. El VAN, ¿qué es? Valor actualizado neto. Y el TIR, ¿qué es el TIR? Tasa interna de retorno. Además de determinar el payback y plazo de recuperación. Amortización de activos. Gestión del valor de adquisición y residual para determinar las cuotas de amortización según diferentes criterios. Ese sería el segundo punto, las funciones financieras avanzadas aplicadas al turismo. Ahora vamos a ver el tercero. Funciones lógicas y de búsqueda para el análisis económico. Estas funciones permiten construir planillas inteligentes y dinámicas. ¿Como cuáles? 4. Funciones sí. Piedra angular para la toma de decisiones condicionales, permitiendo automatizar acciones según se cumplan ciertos criterios. Funciones Y y O, utilizadas para establecer lógicas múltiples, como validar si una empresa es válida y si es activa, y sus ingresos superan un umbral. Buscar V y buscar H. Esenciales para la búsqueda vertical y horizontal de datos en matrices complejas, como recuperar el precio de un producto o el sueldo de un empleado basándose en un código de identificación. Y por último, anidamiento. La combinación de estas funciones, por ejemplo, en buscar V con un sí anidado, permite gestionar variables de mayor complejidad como modelos de precio que dependen de marcas o categorías específicas. Y vamos al cuarto punto, automatización básica de cálculos financieros. La automatización se logra mediante 3 puntos. Nombramiento de rangos, uso de macros y automatización de informes. Nombramiento de rango. Asignar nombres descriptivos a celdas, o matrices mejoras la legibilidad de la fórmula y evita error accidentales. Uso de macros. Permite automatizar la clasificación de cuentas, activos, pasivos, ingresos y gastos, a partir de un balance de prueba para generar automáticamente estados financieros como el balance de situación o el estado de resultado en formato PDF. Automatización de informes. Generación mensual de información de coste y resultados para facilitar una toma de decisiones más rápida ante la estacionalidad del sector. Pues estos son los 4 puntos del bloque 1 de la unidad 2, titulado Dominar funciones avanzadas de Excel orientadas al análisis financiero. Tenemos, en primer lugar, el papel del Excel en la gestión financiera del negocio turístico, funciones financieras avanzadas aplicadas al turismo, funciones lógicas y la búsqueda para el análisis económico, y el cuarto punto, automatización básica de cálculo financiero. Ahora vamos a pasar al bloque 2, módulo 2 de la unidad 2, cuyo nombre es elaboración de presupuestos y análisis de costes. También se divide en 4 puntitos. Pues vamos a verlo. Concepto y utilidad del presupuesto en empresas turísticas. Vamos a ver ese primer punto. El presupuesto es una herramienta de planificación estratégica que permite establecer caminos para lograr metas considerando los cambios del entorno.
En las empresas turísticas ayuda a gestionar la estacionalidad y la elevada inversión en infraestructura poco flexible. Un presupuesto maestro integra presupuestos de mano de obra, gasto de operación y costo de producción para ofrecer una visión global. ¿Vale? Vamos al punto 2. Elaboración de presupuesto con Excel paso a paso. El proceso técnico en Excel incluye datos históricos, pronósticos de venta, integración con Buscar V y cálculo de ingresos. Vamos al primero, datos históricos. Organizar y nombrar celdas de datos históricos para que sirvan de base a los pronósticos. Pronósticos de venta. Aplicar fórmula de tendencia, pronóstico lineal, crecimiento, pronóstico exponencial o simulaciones aleatorias. Integración con Buscar V. Utilizar esta función para seleccionar sobre qué modelo de pronóstico se desea calcular todo el presupuesto maestro, permitiendo cambiar del escenario instantáneamente. Cálculo de ingresos. Multiplicar las unidades pronosticadas por el precio de venta considerando tasas de crecimiento anual. Ese sería el punto 2. Vamos al punto 3. Como veis, yo no lo explico tan extenso, porque ya lo tenéis en el temario. Yo lo complemento. Intento hacerlo a mi manera para que no sea tan pesado, ¿sabes? Y nada, vamos al punto 3. Previsiones económicas y análisis de escenarios. La herramienta administrador de escenario de Excel permite guardar conjuntos de variables para plantear distintos resultados. Y vamos a ver tres tipos: variables, de importancia y de beneficio. Variables. Se definen datos cambiantes como tasas de interés o plazos de préstamos que generan nuevas situaciones. De importancia. Ayuda a la gerencia a anticiparse a diferentes entornos y a observar diversos ángulos para alcanzar una meta estratégica. Beneficios: ahorro de tiempo, reducción de errores y una visión más amplia de las oportunidades del sector. Y vamos al cuarto punto y último: análisis de costes fijos y variables y por actividad. El análisis de costes es vital para la rentabilidad y lo dividimos en costes fijos y variables, que es la identificación de gastos por naturaleza para calcular el punto muerto o punto de equilibrio, tanto para un solo producto como para una división completa. Segundo, actividad Based Costing, el ABC. Sistema muy recomendado para hoteles debido a sus altos costes indirectos, que como son la energía, el agua y seguro. Perdonadme, pero que estoy fatal hoy con la garganta. Procesos ABC. Se identifican actividades, por ejemplo, limpiar habitaciones, preparar buffet. Se le asignan recursos mediante Activity Drivers y finalmente se traslada el coste a los servicios finales. Y el último punto, análisis de márgenes. Permite comparar la rentabilidad de distintos centros, como el elevado margen de los servicios de recepción frente a los márgenes más ajustados de la restauración. A modo de repaso, la unidad 2, los dos primeros bloques, los hemos visto con sus 4 puntos diferentes y ahora vamos a pasar a las preguntas que siempre realizo
ya tengan que ver con el tema o un poquito salirse de él, pero siempre que tenga alguna relación, porque me parecen interesantes, podemos aprender conceptos nuevos y cosas nuevas, y lo que no, pues refrescarlo y que nos sirva de ayuda para futuros trabajos, quién sabe. La primera pregunta que he preparado hablando del ABC es cómo ayuda el sistema ABC a negociar con los turoperadores. ¿Cómo ayuda a negociar? El sistema de costes basado en la actividad ABC es una herramienta fundamental para mejorar la posición de una empresa hotelera frente a los turoperadores, que es TT.oo, y operadores mayoristas. Según diversas fuentes, su ayuda se manifiesta principalmente en los siguientes puntos: suministro de información fiable para la toma de decisiones, que es que el sistema ABC permite obtener información mucho más detallada y precisa sobre el coste y los resultados de los servicios prestados en comparación con los sistemas tradicionales. Esta fiabilidad es crucial al sentarse a la mesa de negociación con los TTOO. ¿Qué hemos dicho que era TTOO? Los tour operadores, ya que permite a la dirección conocer con exactitud sus márgenes reales de beneficio. El siguiente punto es la fijación precisa de precios de temporada. Al identificar y asignar correctamente tanto los costes directos como los indirectos, energía, seguros, personal, la gerencia puede determinar el precio mínimo aceptable para cada servicio, alojamiento, buffet, etc., sin poner en riesgo la rentabilidad. Por ejemplo, conocer el coste unitario definitivo de una habitación permite negociar tarifas con mayor seguridad. Vamos al siguiente punto: análisis de viabilidad para la apertura del hotel. El sector se caracteriza por una elevada estacionalidad y dependencia de mayoristas. El sistema ABC ayuda a decidir si conviene ampliar el periodo de apertura, negociando con los tour operadores TTOO actuales o nuevos, calculando si los ingresos previstos por la ocupación mínima cubrirán los costes operativos de las actividades necesarias para funcionar. El siguiente punto: identificación de márgenes de maniobra. El sistema permite distinguir entre servicios con márgenes limpios, como el alquiler de cajas fuertes o cunas, que no dependen de proveedores externos, y servicios con condiciones de adquisición poco flexibles, como entradas a parques temáticos. Esta distinción permite al hotel ser más estratégico en sus ofertas, sabiendo en qué punto pueden permitirse ser más flexibles durante la negociación con el operador mayorista. Y el último punto: gestión de la capacidad operativa. La dirección puede analizar si mantener centros de restauración abiertos durante meses de baja ocupación es rentable para asegurar la ocupación de habitaciones, su objetivo primordial. Y en base a estos datos, negociar paquetes de servicios combinados más atractivos con los tour operadores. Pues esa sería la pregunta, ¿vale? Otra de las preguntas que he preparado siguiendo con el sistema ABC es cómo se calculan los costes indirectos en el sistema ABC. En el sistema, bueno, hemos hablado de ABC. ¿Qué es ABC? Activity Based Costing, ABC. El cálculo de los costes indirectos se fundamenta en el principio
de que las actividades consumen recursos y los productos, servicios, consumen actividades. Este enfoque permite un tratamiento mucho más preciso y de gastos elevados como energía, agua, seguro e infraestructura, que habitualmente son difíciles de asignar de forma directa. El proceso para calcular y asignar estos costes se realiza en varias etapas técnicas, en concreto 4. La primera, identificación y análisis de recursos. Primero se analizan los elementos de coste que componen los gastos indirectos, como personal, amortizaciones, suministro de luz, agua y gas. Los datos se extraen tanto del libro mayor de la contabilidad financiera como de la contabilidad de costes para consumo y depreciaciones específicas. Segundo punto, asignación de costes a las actividades, costes primarios. Los recursos se distribuyen entre las actividades identificadas en las empresas basándose en su consumo real. Para asegurar la fiabilidad se utilizan herramientas como hoja de actividad y contraste de datos. Hoja de actividad, donde los empleados anotan diariamente el tiempo dedicado o materiales consumidos para cada tarea específica. Contraste de datos. La información de los empleados se verifica con los informes de almacén y el total de tiempo trabajado para garantizar que los recursos asignados sean reales. ¿Vale? Vamos al tercer punto. Redistribución de actividades secundarias. Existen actividades auxiliares o secundarias que no se relacionan, directamente con el servicio final. Sus costes se distribuyen hacia las actividades principales utilizando los Activity Drivers, generadores de coste, seleccionados, los cuales reflejan la relación causa-efecto entre ambas. Al final de esta etapa se obtiene el coste total de las actividades principales. Y el cuarto punto y último, traslado del coste al servicio final, objeto de coste. Una vez determinado el coste de las actividades, este se traslada a los servicios como una habitación de hotel o en un buffet a través de los Activity Drivers. Hay dos. Ejemplo en alojamiento y jerarquización. Ejemplo en los alojamientos. Al coste directo de la habitación se le suman costes de actividades como limpiar habitaciones, realizar receptiva de clientes o control de reserva, cada uno calculada según su respectivo generador de coste, como el número de habitaciones limpiadas, clientes atendidos, etc. Jerarquización. El sistema distingue los costes según actúe a nivel unitario, de lote, de línea, de producto o de empresa, lo que permite entender mejor el comportamiento de gastos indirectos en cada nivel de la operativa. En este método permite obtener el coste unitario definitivo, mucho más detallado de los sistemas tradicionales, facilitando la toma de decisiones estratégicas para precio y rentabilidad. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver otra preguntita que tengo aquí preparada. Vamos a poner esto un poco más. A ver si cae. ¿Qué es? ¿Cómo se seleccionan las activity drivers en un hotel? ¿Cómo se selecciona? En un hotel, la selección de las activity drivers
generadores de costos, es un proceso técnico y participativo que busca reflejar fielmente la relación causa-efecto entre la ejecución de una actividad y el consumo que de ella hacen los servicios finales, habitaciones, banquetes, bar. Basándose en el estudio de casos detallados en la fuente, el proceso de selección sigue estos pasos y criterios. Vamos a verlo. Recogida de información y análisis. La selección no es arbitraria. Se fundamenta en datos obtenidos directamente de la operación. Hay dos tipos: cuestionarios y entrevistas, que se utilizan para conocer qué motiva cada tarea, cuánto tiempo consume y qué recursos requiere. Y el segundo, identificación de outputs. Se analiza la medida de la actividad o producto que sale de cada proceso, por ejemplo, el número de facturas emitidas o habitaciones limpiadas. Segundo punto, consenso con los responsables. Para evitar sesgos de subjetividad y asegurar que el sistema sea aceptado, se consulta a los jefes de departamento. Su opinión sirve para verificar si el generador elegido es el que mejor representa la realidad operativa. Criterio de racionalización. El tercer punto, ¿vale? Al seleccionar los drivers, se aplican filtros para simplificar el modelo sin perder la precisión. Hay dos tipos: agrupación por generador común y disponibilidad de datos. Vamos a ver unos ejemplos comunes de drivers en un hotel, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Según las tablas de clasificación del sistema ABC, en el sector hotelero, estos son algunos de los drivers seleccionados con mayor frecuencia. Tenemos una tabla, ¿vale?, que es departamento, actividad, activity driver, generador, ¿vale? Esos tres arriba. Y después en este lado tenemos habitaciones, restauración, recepción y reserva. Pues vamos a ver. Habitaciones. El departamento sería las habitaciones. La actividad, limpiar las habitaciones. Y la activity driver, generador, número de habitaciones limpiadas. Restauración, preparar buffet. Número de raciones elaboradas. Recepción, realizar receptiva. Número de clientes atendidos. Y reserva, control de reserva. Número de habitaciones ocupadas. Eso sería un ejemplo de drivers en un hotel, ¿vale? Vamos a ver el cuarto punto y último, que es jerarquización del driver. Finalmente, el driver se selecciona considerando el nivel al que actúa la actividad. Hay tres tipos: nivel unitario, que es relacionado con un servicio individual, ejemplo, una bebida servida; nivel de lote, relacionado con un grupo de servicios, ejemplo, una recaudación de billares o una factura de pensión para un tour operador; y el tercero, nivel de línea de producto, relacionado con un tipo de servicio, ejemplo, limpieza de restaurante para el servicio de buffet. Esa sería la pregunta completa ya desarrollada, ¿vale? Otra de las preguntas que me gusta mucho. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? Otra de las preguntas que me gusta mucho es: ¿qué actividades? Perdón, un momentillo. ¿Qué actividades de un hotel se considera de nivel lote? En un hotel, las actividades de nivel de lote o nivel de grupo son aquellas que se ejecutan cada vez que se produce o presta
un grupo de servicio independientemente del número de unidades individuales que compongan dicho lote. Hay tres tipos: restauración, recepción y reserva y facturación. Restauración. Preparar, por ejemplo, la actividad de preparar el buffet en cocina se clasifica en este nivel, ya que la elaboración se realiza para el conjunto de comensales y no por cada plato individual. Recepción. Se incluye tarea de recaudación que afecta a un grupo de servicios, como cobrar los billares o recaudar el teléfono público y de habitaciones. Reservas y restauración. Este departamento concentra gran parte de las actividades de nivel de lote, destacando el control general de reserva, la facturación y cobro de agencia y la facturación y cobro de servicios adicionales. Pues esa sería la pregunta, ¿vale? Otra de las preguntas que me gusta bastante, un momentillo. ¿Cómo se diferencian las actividades de nivel unitario y de lote? El sistema de costes basado en las actividades ABC aplicado a la hotelería, la diferencia fundamental entre las actividades de nivel unitario y de las de nivel de lote radica en la frecuencia con la que se ejecuta y cómo se comportan sus costes respecto al volumen de servicio prestado. A continuación vamos a detallar sus diferencias principales. En primer lugar, actividades del nivel unitario. Vamos a desarrollarlo un poco. Son aquellas que se realizan cada vez que se presta un servicio individual o se vende una unidad de producto. Sus costes varían de forma directa proporcional al número de unidades producidas o clientes atendidos. Ejemplo de un hotel: limpiar habitaciones, se ejecuta por cada habitación ocupada; realizar receptiva de clientes; y preparar y vender bebidas. Y otra cuarta, que sería el alquiler de cuna o parque, servicio que se identifica claramente con un cliente o una unidad específica. Dos, ahora vamos a ver la actividad de nivel de lote o grupo. Son aquellas que se ejecutan cada vez que se produce o presta un grupo, lote de servicio. Ejemplos en un hotel: preparar un buffet cocina, facturación y cobro de agencia, control general de reserva y cobrar billares o recaudar teléfono. Vamos a ver. Vamos a resumir la diferenciación técnicamente. Características. Vamos a poner características, nivel unitario y nivel de lote. La característica: relación con el producto. Nivel unitario: directa por cada unidad individual, y nivel lote: relacionada con un grupo de unidades. Característica: generador de coste, driver. Nivel unitario: número de unidades, ejemplo, habitaciones limpiadas, bebidas. Nivel de lote: número de lotes o eventos, ejemplo, raciones de buffet, facturas a agencias, etc. Características: objetivo de jerarquizar. Nivel unitario: entender el coste individual de cada servicio. Nivel de lote: entender el coste de la operativa por grupo o procesos agregados. A modo de conclusión, la diferencia entre ambos niveles suelen ser escasas porque la actividad necesaria para la prestación suele coincidir con el servicio mismo. Sin embargo, en áreas como la restauración, la distinción es crítica para conocer el margen real, ya que el coste de preparar el buffet lote se suma al coste directo de la materia prima unitaria. ¿Vale? Vamos a otra preguntita.
¿Cómo se clasifican las actividades de nivel línea de producto? En el sistema ABC aplicado a la hotelería, las actividades de nivel de línea de producto se clasifican como aquellas tareas que se realizan para dar soporte a un tipo específico de servicio o producto, independientemente de cuántas unidades individuales se vendan o cuántos lotes se procesen. Vamos a ver diferentes puntos. El primero, actividad por departamento. El sistema identifica tareas específicas en cada área operativa que benefician a toda una línea de negocio. Como tenemos los pisos, habitaciones, la actividad de limpiar el restaurante se clasifica en este nivel, ya que es una tarea necesaria para mantener operativa de la línea de servicio de restauración, snacks, bebidas y buffet. Restauración, el control de la caja del bar. Es una actividad de línea, pues da soporte a toda la gama de productos vendidos en ese centro, refrescos combinados, café. Recepción. Se incluyen tareas de gestión crítica como filtrar incidencias y el control de la caja de recepción. Y reserva, la tarea de atender demandas de directos por correspondencia. Se clasifica aquí porque está vinculada a la línea de alojamiento en su conjunto y no a una reserva o cliente específico. Vamos al segundo punto. Comportamiento y traslado de coste. Relación con el producto. Estas actividades se asocian a un grupo de servicios que comparte características comunes, como por ejemplo, todas las variantes de buffet o todos los tipos de habitaciones. Asignación. Los costes de estas actividades se trasladan a los servicios finales a través de generadores de coste que reflejan el esfuerzo dedicado a esas líneas específicas de negocio. Y diferenciación técnica, a diferencia del nivel unitario, el coste del nivel de línea se mantiene relativamente estable mientras la línea de producto esté operativa, proporcionando una visión más clara del margen por línea de negocio. Esta clasificación permite a la dirección del hotel entender qué servicios requieren estructuras de soporte más costosas, facilitando decisiones sobre si mantener o eliminar ciertas líneas de productos según su rentabilidad real. Esa sería la pregunta, ¿vale? Vamos a ver, voy a comprobar a ver cuántas nos quedarían. Pues nos queda la última. Perdón, nos quedan dos y ya pasamos a los vídeos y al audio, ¿vale? Y al tipo test. ¿Qué actividad del hotel se incluye en el nivel de empresa? El sistema de coste basado en las actividades ABC, las actividades de nivel de empresa, también llamadas de sostenimiento de planta, son aquellas tareas necesarias para mantener operativa la organización en su conjunto, independientemente del volumen del cliente o servicio prestados. Las actividades de hotel incluidas en este nivel son administración y finanzas, en el departamento que concentra la mayoría de estas tareas, incluyendo la gestión contable, el control interno, el análisis de nuevas inversiones y el mantenimiento de la informática. También se incluye todos los procesos de cierre diario, mensual y anual. Restauración. Se clasifica en este nivel el cierre mensual y las tareas de control de gestión tanto del bar como de la cocina. Y seguridad y vigilancia incluye la vigilancia general del establecimiento y el control de los vigilantes de seguridad.
Estas actividades se diferencian de otros niveles, unitarios, lote o línea, porque sus costes se asocian a la infraestructura global del hotel y no varían directamente con la fluctuación diaria de la ocupación o de las ventas individuales. Y ahora vamos a ver la última pregunta que tengo preparada, que es ¿qué diferencia hay entre coste directo e indirecto en ABC? La diferencia entre coste directo e indirecto radica en la forma en que se vincula con el servicio final, objeto de coste, basándose en el principio de que los productos consumen actividades y no recursos, salvo en el caso de los directos. A continuación vamos a ver las principales fuentes, ¿vale? En primer lugar, coste directo. ¿Qué es lo que es? Son aquellos recursos que se pueden identificar y asignar de forma clara y directa a un servicio o producto específico, sin necesidad de pasar por el análisis de actividades. Dos tipos. Asignación. Se cargan directamente al objeto de coste, como una habitación o un plato de comida, y ejemplo de hotelería. Materia prima, mano de obra directa y amortizaciones específicas. ¿Qué son los costes indirectos? Son gastos que no se pueden identificar de manera inmediata con un servicio concreto debido a que son consumidos por múltiples áreas o procesos de la empresa. Hay tres tipos. Tratamiento en ABC, ejemplos en hotelería, como es la energía, el agua, gas y seguro, y transformación, como es los costes de actividades. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto, como anteriormente. Características, costes directos, costes indirectos. Características, relación con el servicio. Costes directos, directa y obvia. Costes indirectos, mediada por la ejecución de tareas. Característica, consumo. Coste directo, el producto consume el recurso directamente. Coste indirecto, la actividad consume el recurso, el producto consume la actividad. Herramientas de asignación sería la característica. Costes directos, escandallos de coste o identificación directa. Coste indirecto, generadores de coste o activity drivers. A modo de conclusión, esta distinción permite que el sistema ABC ofrezca una información mucho más fiable sobre el coste unitario definitivo, permitiendo un tratamiento mejorado de los gastos indirectos que en otros modelos suelen quedar sin un análisis preciso. Basta. Hasta aquí la parte teórica. Vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Hasta aquí creo que claro, ¿no? Parte teórica, los dos primeros bloques de la unidad y las preguntas que siempre suelo yo preparar, que me gusta prepararlas. Y ahora vamos a hacer, si os parece bien, los tipos T y os dejo, o primero, voy a poner el audio, ¿vale? Del caso práctico, lo vamos a compartir ya. Vale. Aquí tengo esto, pero prefiero poner... Normalmente cuando... Vale, esto es un audio, ¿vale? Que dura unos minutitos, pero la verdad que es bastante interesante. Se titula ¿Por qué las cajas fuertes pagan nóminas? Es bastante interesante, ¿eh? Un caso, siempre estos audios que pongo son casos reales y os puede servir de ayuda. Pues nada, os lo dejo, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta. Ujú, sí, totalmente. O sea, como si fuera ingeniería pura.
Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca así irregular dentada en el hueso, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Claro, es algo visible. Es indiscutible. Eso es, roto o no roto, limpio y claro. Pero, a ver, luego cuando trasladamos esa necesidad de claridad al mundo de la contabilidad de las empresas de servicios y muy concretamente a la hostelería, esa máquina de rayos X parece estropearse por completo. Se rompe en mil pedazos, sí. Da una sensación de control total que es completamente falsa. Exacto. Nos encontramos ante un panorama diagnóstico que es, sinceramente, muy turbio. Y solucionar esa ceguera financiera es precisamente nuestra misión de hoy. Una misión bastante ambiciosa, por cierto. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis a fondo es desentrañar cómo descubrir el verdadero coste de las cosas puede transformar por completo la supervivencia y la estrategia de un negocio. Totalmente. Para quienes son unos apasionados del aprendizaje y de los engranajes internos de las empresas, ver cómo funciona económicamente un hotel por dentro, hasta su nivel más microscópico, es una experiencia fascinante. Es que lo es. Y para lograr esa visión microscópica, nos vamos a sumergir hoy en un estudio académico, la verdad es que muy revelador. Se titula Diseño e implantación del sistema Activity-Based Costing en el sector hotelero. Estudio de un caso. Un título largo pero que promete tela. Sí, sí. Es un trabajo elaborado por la investigadora M. Victoria Sánchez Rebull, de la Universidad Rovira y Virgili. Y lo que hace que este documento sea, digamos, una joya analítica, es que abandona el terreno de la teoría pura. O sea, nada de simulaciones en un laboratorio, ¿no? Nada de simulaciones, exacto. Documenta una implementación real, sobre el terreno. Se aplicó este sistema de costes basados en actividades, que mundialmente se conoce como sistema ABC, por sus siglas en inglés, en un escenario tremendamente representativo. A ver, ponnos en situación. Pues hablamos de un hotel familiar de playa, de 3 estrellas, con unas 145 habitaciones, durante la temporada de los años 2000 y 2001. Ostras, hace ya unos años. Sí, fíjate. De hecho, los datos financieros que sostienen las conclusiones de este análisis corresponden al mes pico de aquel periodo, que fue agosto de 2001. Así que para nuestra audiencia, esto supone un pequeño viaje en el tiempo contable. Ya te digo. Las cifras originales del estudio, claro, están calculadas en las añoradas pesetas. Madre mía, las pesetas. Un viaje a principios de los 2000 en toda regla. Pero bueno, con lecciones que son pura vanguardia empresarial hoy en día. Sin duda. Sin embargo, antes de meter ese bisturí financiero y hablar de pesetas, creo que hay que entender por qué un hotel necesita una cirugía analítica tan extrema. Porque desde fuera, o sea, la premisa de un hotel parece el negocio más antiguo y sencillo del mundo. Alquilar una habitación, dar de comer y listo, ¿no? Claro, alquilas por noche, das de comer a los huéspedes, recoges los beneficios y a otra cosa. Ya, pero esa es la ilusión óptica del sector turístico. La realidad operativa de la industria hotelera, y especialmente en los establecimientos de costa, es un ecosistema de una complejidad inmensa. Ya me imagino. Primero, se enfrentan a una estacionalidad brutal. O sea, un hotel de playa puede experimentar una ocupación del 100% en pleno agosto, con las instalaciones a rebosar. Y en invierno no hay ni el tato. Exacto. Puede estar completamente vacío o incluso cerrado a cal y canto en enero. Y segundo, arrastran unos costes fijos e indirectos colosales, que no desaparecen cuando los turistas hacen las maletas y se van. Claro, el edificio sigue ahí. Eso es. Hay que mantener infraestructuras masivas, pagar recibos de luz y agua, los seguros anuales y mantener a una parte estructural de la plantilla. Todo eso suma y sigue. Y a todo eso le sumamos que no fabrican un solo producto estandarizado. En plan cadena de montaje, ofrecen una variedad enorme de servicios de forma simultánea, ¿verdad? Constantemente. O sea, venden el descanso en una cama, pero a la vez te venden un menú de 3 platos en el restaurante, un cóctel súper exótico junto a la piscina, un servicio rápido de lavandería y hasta, no sé, el alquiler de una pequeña caja fuerte en el armario. Y ahí reside precisamente la trampa contable. Porque históricamente, para intentar gobernar todo este caos de servicios tan dispares, el sector ha dependido de un estándar llamado Sistema Uniforme de Cuentas para la Industria del Alojamiento. El USALI, ¿no? Exacto, el USALI. Pero es un modelo contable que tiene, ojo, casi 80 años de antigüedad. Y claro, el gran defecto de depender de un sistema de los años 40 es que se queda en la superficie. Mm, Agrupa los gastos por grandes bloques departamentales,
pero es que es incapaz de bajar al detalle de lo que ocurre realmente en el día a día. Ya, y según el estudio, este hotel de 3 estrellas en particular utilizaba un modelo mixto que parecía diseñado, sinceramente, para dar dolores de cabeza a cualquier auditor. Un Frankenstein contable, vamos. Total, para la restauración intentaban usar un modelo de costes variables, el llamado direct costing, pero lo hacían sin tener claros los verdaderos escandallos. Claro, y eso es un error de base importantísimo. Y para que nuestra audiencia lo visualice, un escandallo en hostelería es básicamente la radiografía exacta de un plato. O sea, ¿cuántos gramos de sal lleva? ¿Qué porción exacta de carne se sirve? ¿Qué coste tiene la merma de lo que pues se te quema o tiras a la basura? Eso es. Sin esa información, el coste variable es una adivinanza. Tirar los dados. Es jugar a la lotería. Y la situación era aún más opaca en el resto de los departamentos. Para las habitaciones y la recepción, utilizaban un sistema de costes completos, ¿Y eso qué implica exactamente? pues que dejaban una inmensa bolsa de costes indirectos, cosas como la administración general o el mantenimiento del edificio, sin asignar de manera lógica a ningún producto concreto. Simplemente se repartían a bulto. Ostras, es como ir a cenar con 20 amigos, ¿no? Que alguien pida una langosta carísima y un buen vino de reserva, mientras otros pues piden solo una pequeña ensalada y agua del grifo. La típica cena de grupo, ¿sí? Exacto. Y al final tratas de dividir la cuenta a partes iguales usando un cuchillo de carnicero en lugar de un bisturí preciso. Al final, alguien siempre acaba pagando de más y nadie en esa mesa sabe realmente lo que le ha costado su plato. Es un gran ejemplo. El sistema tradicional hace exactamente eso con los servicios del hotel. Ya. Si conectamos esto con el panorama general de los negocios, las consecuencias son alarmantes. En un entorno hipercompetitivo, tomar decisiones estratégicas basadas en esos promedios departamentales borrosos es, básicamente, caminar a ciegas hacia un precipicio. Porque no sabes dónde pierdes dinero. Exactamente. Si la dirección no sabe con precisión quirúrgica qué cuesta producir cada servicio individual, es imposible fijar precios competitivos sin arriesgarse a perder dinero. Claro. O sea, se pierde la capacidad de negociar con fuerza ante los proveedores o las agencias de viajes. Ese bisturí analítico era cuestión de vida o muerte. Y supongo que la respuesta académica y práctica a esa necesidad es la metodología ABC. Así es, y así llegamos a la radiografía extrema de la que hablábamos. Ya está claro que el viejo sistema USALI era insuficiente. Vamos a ver cómo la investigadora Sánchez Rebull aplicó este sofisticado sistema ABC en la vida real. A ver, cuéntame. Lo primero que destaca de la ejecución documentada en el estudio es el sentido de la oportunidad. Aprovecharon la propia naturaleza estacional del hotel de playa. O sea, lo hicieron cuando no había clientes. Exacto. Todo el diseño del nuevo modelo contable se preparó durante los meses de invierno, cuando el establecimiento estaba cerrado. Lo montaron en paralelo a los sistemas contables que ya existían, como una especie de red de seguridad. Muy inteligente. Sí, para implementarlo justo en el momento en que arrancaba la nueva temporada turística. Fue una estrategia de mitigación de riesgos brillante. Desde luego. ¿Y cuál fue el primer paso una vez que se pusieron manos a la obra? Pues el primer paso crítico en cualquier implementación del Activity-Based Costing consiste en identificar qué hace realmente el personal. Y esto es vital. No se trata de leer lo que pone en el contrato laboral de un empleado, sino de auditar las actividades reales que consumen el tiempo y los recursos físicos de la empresa cada hora del día. O sea, ir al barro. Al barro, sí. Para lograr esta radiografía de tareas, el estudio utilizó encuestas detalladas y el método Delphi. Vale. Un inciso rápido para quienes nos escuchan. El método Delphi, en este contexto, consiste básicamente en consultar a un panel de personas expertas. Sí, En este caso, supongo que los propios jefes de departamento y trabajadores del hotel, ¿no? Se hace mediante cuestionarios sucesivos y anónimos hasta que todo el grupo llega a un consenso claro sobre cuáles son verdaderamente las tareas que sostienen el negocio. exactamente. Es una forma de extraer el conocimiento tácito de la organización. Inicialmente, al aplicar este método, salieron a la luz nada menos que 93 actividades distintas operativas. 93. Madre mía. Y espera, a las que se sumaban otras 18 puramente de dirección y administración. Pero, a ver, más de 100 tareas diferentes para un hotel de 145 habitaciones. A nivel contable, intentar medir 100 variables todos los días debe ser pues una pesadilla inmanejable. Lo era, totalmente inmanejable. Por eso el equipo investigador y la dirección tuvieron que entrar en una fase de racionalización. Agruparon tareas similares y destilaron ese caos inicial hasta quedarse con un mapa de 61 actividades principales.
Bueno, 61 ya suena un poco más razonable. Sí, y a cada una de ellas se le asignó un código alfanumérico para sistematizar la recogida de datos. Por ejemplo, Por ejemplo, el código HPA1 correspondía estrictamente a limpiar habitaciones. El HFA2 identificaba la tarea de preparar el buffet en la cocina. O el código HRA31, que representaba el acto de alquillar una caja fuerte. vale, pero claro, ponerle un nombre y un código a una tarea es solo la mitad del camino, ¿no? Exacto. El estudio detalla que crearon un diccionario de actividades exhaustivo para que desde el director hasta el último pinche de cocina hablaran el mismo idioma. Y luego definieron lo que en la metodología ABC se conoce como los Activity Drivers. Los generadores de coste. Eso es. Es decir, la unidad de medida que explica por qué una actividad consume dinero. Este es el verdadero motor matemático del sistema. A ver si lo entiendo. En lugar de decir, pues la luz nos cuesta X dinero al mes, dividámoslo a bulto entre las habitaciones, el sistema ABC utiliza ese generador de cosque para rastrear la causa real. Totalmente. Imagina que llega una factura eléctrica elevadísima. El sistema pregunta, ¿qué actividad consume esta luz? Ya veo por dónde vas. Claro, si el Activity Driver demuestra que las máquinas de la lavandería están funcionando 12 horas al día para lavar los manteles del restaurante, pues una gran parte de ese coste eléctrico se asigna al restaurante, Lógico. no a las habitaciones. Exacto. Y para lograr este nivel de trazabilidad sobre 26 elementos de coste distintos, desde amortizaciones hasta personal, se pidió a los empleados que rellenaran diariamente unas hojas de actividad. Vale, para. Pero un momento. Dime. Aquí es donde la teoría choca de frente con la naturaleza humana. O sea, si le pides a un recepcionista, que igual tiene delante a una fila de 20 turistas acalorados y quejándose por sus maletas, Ya. O a un cocinero que lleva horas entre fogones sacando paellas a destajo. Si le exiges que, además de su trabajo frenético, anote cada tarea y cada minuto en un formulario burocrático, ¿no genera eso un motín? pues mira, es la suposición lógica. Es que, si tuviera que adivinar, yo diría que la plantilla simplemente se negó por pura pereza o por considerar que era una pérdida de tiempo monumental que no aportaba nada a su jornada. Esa es la suposición habitual cuando se imponen controles de tiempo desde arriba. Y el estudio documenta fielmente que sí, hubo reticencias iniciales. Hubo una resistencia al cambio innegable. Normal. Sin embargo, fíjate, las entrevistas en profundidad con la plantilla revelaron algo súper interesante. El motivo del rechazo no era la pereza burocrática, ni siquiera era el clásico miedo a ser fiscalizados y posteriormente despedidos por la dirección. ¡Ostras! Entonces, ¿cuál era el freno real? La inseguridad profesional. El temor nacía de no saber rellenar los datos correctamente en esas hojas de actividad. Ah, el miedo a equivocarse. Exacto. Era el miedo a meter la pata y estropear un sistema que les sonaba muy complejo y muy académico. Pero el estudio demuestra que, una vez que ese diccionario de actividades aclaró todas las definiciones y la rutina de anotación se estableció en el día a día, Se relajaron. sí, el ABC resultó ser un sistema tremendamente lógico y comprensible para los usuarios. Superaron esa barrera cuando comprendieron que no era una herramienta de castigo. Sino un mapa para entender mejor la maquinaria de la que todos formaban parte. Claro. Eso es, Vale, entonces el hotel sobrevive a las dudas iniciales, el personal rellena religiosamente las hojitas de actividad durante meses y se llega a la cima de la temporada alta. Agosto de 2001. el momento de la verdad. Aquí es donde toda esa recolección pesada de datos se convierte en inteligencia de negocio pura, ¿no? Tras imputar cada peseta a través de los generadores de coste, a nivel unitario, de lote y de línea, el sistema ABC escupió un número mágico: el coste real, absoluto y microscópico de vender una sola habitación durante un día. Así es. Y la cifra exacta que desveló el análisis fue de 4.773 pesetas. Vale, para situar a nuestra audiencia que no tenga la conversión en mente, hablamos de algo más de 28 euros por noche de coste. Exacto. Y lo fascinante ocurre al cruzar ese coste milimétrico, que ya incluía su parte justa de lavandería, de luz, de recepción, con los ingresos generados. Ahí es donde saltaron las alarmas. Porque los márgenes de beneficio arrojaron unas sorpresas monumentales que el viejo sistema mantenía totalmente ocultas. Por un lado, el servicio puro de alojamiento, el mero acto de dar una cama a un turista, generaba un margen de beneficio muy robusto, ¿De cuánto hablamos? del 37%.
El corazón del negocio latía con mucha fuerza. Pero claro, al girar la vista hacia el departamento de restauración, la radiografía mostró un paisaje radicalmente distinto, ¿verdad? Radicalmente distinto. Se descubrieron dos realidades financieras completamente opuestas conviviendo bajo el mismo techo. Por un lado, se analizó el rendimiento de los productos del bar. El bar de la terraza. Sí, hablamos de servir un café a media tarde, una cerveza o preparar pequeños snacks. El sistema ABC demostró que el bar era una auténtica mina de oro oculta. Arrojaba unos márgenes de beneficio que rondaban el 26% de media. Un 26% de media general. Pero es que el estudio detalla que los refrescos y los cafés en concreto llegaban a rozar el 50% de margen. Una barbaridad. Servir un café, en términos proporcionales, era lo más parecido a imprimir dinero legalmente en ese hotel. Pero en el extremo opuesto estaba el gran comedor, el orgullo tradicional de cualquier hotel de costa. El famoso inmenso buffet libre del restaurante. Exacto. Al aplicarle los costes reales de personal de cocina, las mermas de comida, la limpieza intensiva y el mantenimiento, el margen se desplomaba hasta apenas un 15%. Es que la diferencia de esfuerzo frente a recompensa es abismal. Fíjate que el buffet requiere muchísima más infraestructura, una planificación logística diaria, gestión de residuos enorme, Y un montón de gente currando a la vez. una cantidad ingente de personal, sí, y todo para obtener un margen que es menos de un tercio del que proporciona servir un simple refresco en una mesa de la terraza. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, analizando estos datos de forma puramente fría, casi despiadada, si el buffet libre es un agujero negro de trabajo y estrés que apenas deja un 15% de rentabilidad en la caja, ¿por qué no cerrarlo? Cerrarlo completamente. Claro, me refiero a por qué la dirección no toma la decisión fulminante de cerrarlo durante los meses de menor ocupación y mantener funcionando exclusivamente el bar, que es el verdadero generador de liquidez. Pues mira, esa es exactamente la clase de pregunta provocadora que un analista financiero externo haría al ver la hoja de cálculo por primera vez. Ya, los números cantan. Sí, pero el estudio de Sánchez Rebull captura perfectamente la madurez estratégica de la dirección del hotel. Comprendieron, gracias a los datos, que un hotel es un ecosistema interconectado. No son tiendas independientes, claro. Exacto. Determinaron que el restaurante, a pesar de su escaso 15% de margen, actúa como un gancho fundamental. Funciona como un cebo para el cliente. Es un motor estratégico de atracción puro y duro. Ofrecer precios muy agresivos o paquetes superatractivos en el buffet de media pensión es lo que convence al turista para reservar la habitación en primer lugar. Ah, claro. Y recordemos que la habitación sí tiene un excelente margen del 37%. Ese es el negocio principal que hay que proteger. Entendido. Pero la jugada va incluso más allá. El buffet retiene al huésped dentro de las fronteras del hotel. Al terminar de cenar en el comedor, la barrera psicológica para irse a la terraza del hotel a consumir esos productos de altísimo margen es mínima. Te tomas el café del 50% o el cóctel sin pensarlo. Eso es. Es la misma lógica implacable de un gran supermercado, ¿no? Que te coloca los cartones de leche básica a un precio bajísimo, casi perdiendo dinero, al fondo del pasillo más lejano. El típico truco, sí. Saben que el cliente va a entrar por la leche, pero por el camino, ¡pam!, llenará el carro con galletas de importación y chocolates que tienen un margen comercial enorme. El sistema ABC no solo señala que da dinero, sino que revela estas dinámicas ocultas de subsidio cruzado entre departamentos. Totalmente. Pero a ver, si la balanza entre el bar y el buffet es fascinante, los datos sacaron a la luz a un héroe inesperado en la cuenta de resultados, un motor de beneficios silencioso y casi puro, el departamento de recepción. Y esto es súper curioso, porque tradicionalmente la recepción se considera un centro de costes, un simple cuello de botella administrativo por donde los clientes pasan para hacer el check-in, recoger la llave y poco más. Un trámite. Exacto. Sin embargo, el escrutinio detallado de las actividades demostró que una serie de servicios aparentemente menores y mundanos, gestionados directamente por el personal de recepción, eran los absolutos campeones de la rentabilidad corporativa. Ostras, es que los ejemplos que menciona el texto son alucinantes. Hablamos de gestionar el alquiler de cunas supletorias para bebés, el alquiler de las plazas de aparcamiento subterráneo, entregar la llave de las pequeñas cajas fuertes de los armarios. Sí, sí.
O cambiar monedas para que los huéspedes jueguen en los billares recreativos del vestíbulo. Según el análisis exhaustivo, estas pequeñas transacciones generaban márgenes de beneficios estratosféricos, rondaban el 90%. Un 90% de rentabilidad neta es una cifra asombrosa en cualquier industria. Y la mecánica económica detrás de esto es muy elegante, la verdad. Se trata de activos físicos que son propiedad íntegra de la empresa. Ya son suyos. Claro, ya están amortizados casi por completo y, lo más importante, no requieren intermediarios ni proveedores externos continuos. Prácticamente no tienen coste variable asociado. Cero mantenimiento. Exacto. Una vez que el hotel compra la cuna de bebé o atornilla la caja fuerte a la pared del armario, casi cada peseta que entra por su alquiler viaja directamente y sin peajes a la línea de beneficios limpios de la cuenta de resultados. Es rentabilidad en estado puro. Y el estudio pone este 90% en un contraste casi dramático con otra actividad que, irónicamente, también ocurría en la recepción y que movía muchísimo dinero, visible: la venta de entradas para el parque temático de PortAventura. Ahí está el engaño visual. Claro, visualmente, el recepcionista vendía talonarios enteros de entradas. Entraban miles y miles de pesetas en la caja registradora cada mañana. Cualquiera que pasara por allí pensaría que era un negocio redondo, ¿verdad? Ofrecía una ilusión óptica de prosperidad comercial innegable. Pero, amigo, al aplicar la metodología ABC, la realidad del margen era paupérrima. Hay que entender la matemática detrás de esto. A ver, explícalo un poco. Imagina que el hotel vende la entrada familiar por 5.000 pesetas. Entran 5.000 pesetas en la caja. Pero si el parque temático le exige al hotel 4.800 pesetas por esa entrada... Ya te quedan solo 200. Exacto. Y a esos 200 pesetas de diferencia le restamos el tiempo de salario del recepcionista, que se pasa 15 minutos explicando cómo llegar al parque, dando un mapa, tramitando el pago. O sea, el margen real tiende a cero. O incluso puede ser negativo en términos de coste de oportunidad, a pesar de que la facturación global del hotel parezca haber crecido enormemente en el papel. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? La gran revelación es cómo el ruido ensordecedor de facturar grandes volúmenes de dinero, de ver la caja llena vendiendo entradas caras para terceros, puede cegar por completo a un equipo directivo. Te deslumbra. El volumen deslumbra y hace que se descuide o que no se potencie activamente algo tan humilde, pequeño y, la verdad, aburrido, como asegurarse de alquilar la caja fuerte de la habitación. Y resulta que es la caja fuerte la que realmente está pagando las nóminas a final de mes. Lo fascinante aquí es observar cómo la inyección de datos incontestables transforma la cultura de toma de decisiones de una empresa. Las acciones gerenciales que se impulsaron a raíz de esta radiografía en 2001 fueron determinantes. Me imagino que hubo un antes y un después. Totalmente. Al conocer exactamente sus márgenes reales de cada pequeña actividad, la dirección del hotel pudo abandonar por fin la intuición y empezar a competir con una precisión milimétrica. O sea, el debate en las reuniones de dirección ya no se basaba en un yo creo que el buffet nos da dinero o a mí me parece que... No, se acabó el opinar por opinar. Se transformó en un contundente los datos demuestran que la caja fuerte nos da un 90% de beneficio. Así que centrémonos ahí. Y ese nivel de certidumbre cambia las reglas del juego. Con esa seguridad respaldando cada paso, se atrevieron a ejecutar estrategias ambiciosas que antes les daban vértigo. ¿Cómo cuáles? Pues evaluaron ampliar los meses de apertura del hotel, porque ahora sabían exactamente cuál era el umbral mínimo de habitaciones que necesitaban vender para cubrir los costes de tener la luz encendida. ¡Qué maravilla! Se sentaron a negociar con los grandes turoperadores con muchísima más firmeza, porque conocían al céntimo su línea roja de rentabilidad y sabían que precios no podían aceptar bajo ningún concepto. Claro, ya no te pueden farolear. Además, plantearon alianzas estratégicas con campos de gol cercanos. ¿Para qué? Para atraer a un perfil de cliente distinto que consumiera precisamente los productos de alto margen. Los del bar. Exacto. E incluso, apoyados en la solidez de este modelo analítico, llegaron a estudiar seriamente la viabilidad financiera de replicar el éxito y abrir un nuevo establecimiento hotelero en otra zona geográfica de España. Es que el conocimiento profundo, cuando está bien estructurado y tienes los datos en la mano, pues se elimina el miedo a crecer. Así es. Y esto nos lleva directamente a la conclusión de nuestro análisis a fondo de hoy. El sistema ABC, el coste basado en actividades, no es una simple rareza académica o un ejercicio de tortura contable,
diseñado para mantener ocupados a los auditores y, bueno, asustar a los recepcionistas. Desde luego que no. Va mucho más allá de rellenar hojas de cálculo y códigos alfanuméricos. Retomando la imagen con la que abríamos hoy, es una lente de rayos X de ultimísima generación aplicada al mundo de los negocios. Buena analogía. Notable dónde se genera y dónde se destruye realmente el valor dentro de una organización compleja. El caso de estudio de la Universidad Rovira y Virgili demuestra de manera brillante que el conocimiento profundo, analítico y, sobre todo, libre de sesgos sobre lo que ocurre minuto a minuto en los pasillos de una empresa es el mejor antídoto posible contra la incertidumbre económica. Totalmente de acuerdo. Consiste, en esencia, en reemplazar las suposiciones heredadas por hechos cuantificables. Y oye, si se me permite llevar la filosofía de esta metodología un paso más allá del sector de la hostelería. A ver, Un modesto hotel de playa de 3 estrellas pudo descubrir, gracias a esto, que su verdadero motor de supervivencia no eran sus inmensos y llamativos buffets, sino el humilde acto de alquilar cajas fuertes y servir cafés en la terraza. Resulta inevitable plantearse una extrapolación personal. un análisis de costes de nuestra propia rutina diaria. Exacto. Si aplicáramos este bisturí analítico del Activity-Based Costing a la economía doméstica, o incluso a la gestión del tiempo y energía en la vida personal, ¿cuáles descubriríamos que son esas actividades cotidianas, a menudo invisibles, que están drenando los recursos sin que nadie se dé cuenta? ¡Ostras, qué buena pregunta! Y, en el extremo opuesto, ¿cuáles son esos pequeños hábitos, esas acciones que parecen intrascendentes, pero que en realidad nos aportan un 90% de margen vital, en forma de beneficio económico, de salud mental o de tranquilidad a largo plazo? Ya. Dar. Qué gran reflexión para cerrar. Aplicar la metodología ABC al propio día a día. Identificar cuáles son nuestras cajas fuertes personales, esas que nos dan un margen altísimo de satisfacción con muy poco coste de mantenimiento. Exacto. Y dejar de agotar la energía manteniendo abiertos buffets libres vitales que lucen mucho desde fuera, pero que en el fondo no compensan el desgaste. Es una idea fantástica para dejarla resonando en la mente de nuestra audiencia. Ha sido un auténtico placer desgranar cómo un bisturí financiero bien afilado puede reparar esa máquina de rayos X estropeada y revelar la verdad oculta de los negocios. El placer es mío. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta radiografía profunda y analítica. Para quienes nos escuchan, recuerden siempre la lección de hoy. Cuestionar la información superficial, buscar los verdaderos generadores de coste y mirar qué se esconde realmente debajo de los promedios. Hasta el próximo análisis a fondo. Bueno, yo que pongo la cámara. Pues nada, un audio de casos prácticos, casos reales, que espero que os haya gustado. Habla un poco del sistema ABC, como hemos nombrado en la teoría, y creo que era bastante interesante, un poco largo, pero bueno, para aquellos y aquellas alumnos y alumnas que se dediquen al sistema este y demás, creo que le puede servir de mucho y es bastante interesante, un audio bastante interesante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Os voy a poner. Sí, un momentillo. Os voy a poner este que me gusta también mucho. Voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve, ¿no? El costo oculto de un hotel. Este también es bastante interesante. Este es un vídeo explicativo y creo que nos sirve de mucha ayuda y nos podemos ganar conceptos nuevos, podemos, no sé, a mí me gustó mucho al verlo y digo, se los pongo, os lo dejo, ¿vale? Voy a apagar la cámara para que no os centréis en el vídeo. ¿Alguna vez hemos pensado en lo que cuesta de verdad una noche de hotel? Y no es solo el precio que se paga al reservar. Detrás de esa cifra hay un montón de secretos empresariales que, bueno, hoy vamos a intentar descifrar juntos.
La pregunta parece súper sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es de todo menos simple. Cuando se paga por una habitación, se está pagando por muchísimo más que 4 paredes y una cama. Pero ¿cuánto más? ¿Dónde está el truco? Pues aquí está la clave de todo. El precio final es, en realidad, la suma de un montón de operaciones que ni siquiera vemos. Cada toalla que se lava, cada café que se sirve en el desayuno, cada check-in, todo, absolutamente todo, tiene un coste que a menudo es muy, pero que muy difícil de rastrear. Vamos a empezar por el principio, por el problema fundamental al que se enfrentan casi todos los hoteles, esa dificultad para entender de verdad de dónde vienen sus gastos. A ver, la forma tradicional de llevar las cuentas es como intentar ver los gastos con unas gafas empañadas. Se ven los grandes bultos, personal, suministros, pero no hay detalle. En cambio, el método que vamos a ver hoy, el coste basado en actividades o ABC, es como tener un mapa GPS para cada euro que entra y sale. Te enseña exactamente qué actividad se come qué recurso y por qué. La diferencia es abismal. Y es que, seamos sinceros, un hotel es un auténtico laberinto de gestión. Tienen costes indirectos por las nubes, la luz, el seguro, el mantenimiento de la piscina. Además, ofrecen de todo, desde dormir hasta organizar un bodorrio. Y para colmo, sus clientes y la demanda cambian con el tiempo que hace. Con este panorama, saber dónde se va el dinero es, pues, una tarea de titanes. Pero bueno, frente a todo este caos hay una luz. Existe una metodología que está diseñada precisamente para poner orden y claridad, y esa es la contabilidad basada en actividades. El ABC, o Activity Based Costing, si nos ponemos internacionales, le da la vuelta a la tortilla. En vez de meter los costes en sacos grandes y ya está, lo que hace es identificar cada pequeña tarea que se realiza en la empresa, y cuando digo cada, es cada, y luego le asigna el coste de los recursos a esas tareas. Es un enfoque infinitamente más preciso. Entonces, la clave para entenderlo es este flujo. El dinero que gastamos en recursos como los sueldos o la factura de la luz no va directamente al producto final. No. Primero se asigna a las actividades que usan esos recursos y solo después el coste de esas actividades se carga al servicio final, como la estancia de una noche. De esta forma se sabe exactamente cuánto cuesta cada pieza del puzzle. Vale, la teoría suena muy bien, pero ¿esto funciona en el mundo real? Pues para salir de dudas, un estudio se metió hasta la cocina de un hotel para implantar este sistema desde cero. Y el hotel elegido era perfecto, un hotel familiar, de los de toda la vida, muy representativo del sector aquí en España, y encima en una zona con muchísima competencia. La dirección era consciente de que necesitaba datos más fiables para todo, para poner precios, para negociar, para todo. El proceso fue, como se pueden imaginar, súper meticuloso. Y el primer paso fue el más lógico de todos: hablar con la gente que mejor conoce el hotel, sus propios empleados. El equipo que lo implementó no se quedó en un despacho con hojas de cálculo. No. Se sentaron con los jefes de cada departamento y con el personal de base para entender qué hacían cada día minuto a minuto. Querían saber qué tareas hacían, cuánto tardaban y qué necesitaban para hacerlas. Y ojo al dato que salió de ahí. El personal llegó a identificar 93 actividades distintas que se hacían en el hotel. Una cifra que te deja claro la complejidad brutal que hay detrás de la operativa del día a día. Claro, intentar gestionar 93 actividades era una locura. Así que el siguiente paso fue poner un poco de orden. Agruparon tareas que se parecían, descartaron las que no eran habituales, y al final se quedaron con una lista mucho más manejable de 61 actividades clave. Y el nivel de detalle era una pasada. No bastaba con decir limpiar habitaciones. ¿Qué va? Crearon un diccionario que describía paso a paso cada una de las 16 tareas que implica esa actividad, desde recoger la ropa sucia hasta reponer el champú. Y aquí viene la magia del sistema, lo que hace que todo encaje. A cada actividad se le asignó un generador de coste, un driver. ¿Qué es eso? Pues es básicamente la causa que hace que ese coste suba o baje. Por ejemplo, el coste de limpiar habitaciones depende directamente del número de habitaciones limpiadas. Es de cajón, ¿no? Pues esto permite asignar los costes con una precisión casi quirúrgica. Y después de todo este trabajazo, llegó lo mejor. La recompensa. El hotel ya no tenía solo una lista de gastos, ahora tenía en sus manos una herramienta estratégica súper potente. Porque al final de eso va el sistema ABC. No se trata de tener una contabilidad más bonita. Se trata de usar esa información para tomar mejores decisiones, para dirigir el negocio con datos de verdad y no a ojo. Por ejemplo, la pregunta del millón. Con el sistema ABC, ahora podían saber el coste real de cada ración del buffet. Y no solo el coste de la comida, sino el tiempo del cocinero, la luz del horno, la limpieza, todo. Y con esa información, claro, ya podían poner un precio que garantizase beneficios. O esta, que es todavía más interesante.
Antes, el tiempo que el director pasaba en reuniones con turoperadores se perdía en la nebulosa de los gastos generales. Ahora podían calcular el coste de esas horas, de las llamadas, de todo, y así podían saber si algunos acuerdos eran tan buenos como parecían a primera vista. Y también servía para las grandes decisiones de inversión. Al saber el coste exacto de la actividad de controlar la lavandería exterior y compararlo con lo que costaría tenerla en casa, la dirección podía decidir con los números en la mano. Se acabó eso de decidir por intuición. La conclusión de la investigadora principal del estudio, M. Victoria Sánchez Rebull, lo resume perfectamente. Quedó demostrado que el ABC no solo se puede aplicar en un hotel, sino que es una herramienta brutal para gestionar mejor y tomar decisiones más inteligentes. Y para terminar, una reflexión. El caso de este hotel es en realidad un espejo para cualquier negocio. Todas las empresas, sean del sector que sean, tienen procesos invisibles, actividades ocultas que se comen recursos. La pregunta del millón es, ¿sabemos cuáles son? Y más importante todavía, ¿sabemos lo que nos están costando de verdad? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima. Bueno, creo que es un vídeo explicativo también bastante interesante, ¿no? Del coste oculto de un hotel. Podemos aprender bastante y podemos ver un poco más lo que es la realidad. Y nada, espero que os haya gustado. Ahora nos vamos a ir a los tipo test y damos la clase por finalizada. Pues nada, vámonos al primer tipo test. Lo vamos a hacer despacito, que tenemos tiempo, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo tranquilamente. ¿Cuál es una de las principales críticas que la autora menciona respecto al sistema USALI en comparación con el sistema ABC? Lo dejo, vengo en... Leerla bien la pregunta, ¿vale? Vale. ¿Cuál creéis que es? Sería la B, ¿vale? El USALI no desciende a un nivel de detalle que permita identificar las actividades ejecutadas. El sistema USALI suministra información por departamentos, pero no alcanza el nivel analítico de las actividades individuales que propone el ABC. Pues ese sería el primero. La segunda pregunta tipo test. ¿Por qué la elevada inversión en infraestructura y suministros, luz, agua y gas, recomienda la aplicación del ABC en hoteles? A ver cuál creéis que es. La B, ¿vale? Porque estos elementos representan grandes costes indirectos respecto al servicio prestado. El ABC es especialmente útil cuando los costes indirectos son insignificativos y difíciles de asignar de forma directa a los productos o servicios. De acuerdo con la jerarquía del Cooper y Kaplan,
¿Cuáles son los niveles de clasificación de actividades? Hemos visto esos niveles, ¿vale? Hemos hablado de ellos. Os tiene que sonar seguro. ¿Cuáles son? ¿Cuál creéis que son esos niveles de clasificación de actividades? Aquí lo tenemos. Hemos hablado de ellos. Nivel unitario, de lote, de línea de producto y de sostenimiento de empresa. Esta jerarquización permite comprender el comportamiento de los costes según su relación con la producción o el servicio. ¿Vale? Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la reacción inicial del personal del hotel ante la implantación del sistema ABC? ¿Cuál creéis que es? La C, ¿vale? Escepticismo y rechazo motivado por la carga de trabajo e inseguridad. Los trabajadores manifestaron rechazo inicial por la complejidad percibida y el volumen de tareas adicionales que suponía el registro de datos. Quinta, ¿qué función cumple el diccionario de actividades en el proceso de implantación? ¿Qué función cumple el diccionario de actividades en el proceso de implantación? Unificar y clarificar conceptos, tareas y objetivos de cada actividad para todo el personal. El diccionario sirve para sistematizar la información y asegurar que todos en la empresa entiendan qué implica cada actividad codificada. Vamos a las 6. En el estudio de caso, cómo se redistribuyeron los costes de la actividad secundaria. ¿Cómo crees? En el estudio de caso, cómo se redistribuyeron los costes de las actividades secundarias. Sería la A, ¿vale? Se repartieron entre las actividades principales utilizando generadores de coste Activity Drivers. En el ABC, las actividades secundarias prestan servicio a las primarias, por lo que sus costes deben trasladarse a estas para llegar al producto final. Vámonos a la 7. ¿Qué particularidad del sector hotelero facilitó el diseño del sistema antes de su aplicación real?
La C, ¿vale? La estacionalidad que permitió preparar el sistema durante los meses de inactividad. La autora destaca que la inactividad temporal del hotel permitió diseñar y planificar la implantación sin interferir con la operativa diaria. 8. Al analizar los resultados por producto, ¿qué diferencia notable se encontró entre el bar y el restaurante? ¿Cuál creéis? Correcto, la A, ¿vale? Los productos del bar generaron márgenes mucho más altos, cerca del 26%, que los del restaurante, un 15%. 9. ¿Cuál es un ejemplo de Activity Driver, generador de costes utilizado en el departamento de habitaciones según el estudio? Este lo hemos visto también. Correcto, la A. Número de habitaciones limpiadas. Y la última, ¿qué decisión estratégica se planteó la dirección tras obtener la información del sistema ABC? ¿Cuál creéis? Correcto, la B, ¿vale? Ampliar el periodo de apertura al público mediante la búsqueda de nuevos segmentos de clientes. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado en la clase 3 de la unidad 2, es decir, la unidad 2, el comienzo de ella. El jueves será la clase 4 de la unidad 2 y pondremos fin también a la unidad 2, antes de Semana Santa, ¿vale? Nada, como siempre digo, espero que os esté gustando el curso. Cualquier ayuda que necesitéis, aquí me tenéis mi número, mi correo, lo tenéis para cualquier momento que queráis contactar conmigo, yo os voy a ayudar. Y nada, os animo, ¿vale? A que sigáis con el curso, avancéis, no lo dejéis, súper importante, ya que hay alumnos que no han podido acceder porque no había hueco y creo que es bastante interesante obtener el certificado. Es un curso bastante interesante. Y nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado la clase y que tengáis muy buena tarde. Un saludo.